tardes, Adriana. Bueno, acá queríamos hacer una pequeña conversación en relación a la presentación del libro Juventud, Identidad de Género y Poder en las Plataformas Digitales, que se estuvo presentando la semana pasada acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, bueno, queríamos que nos contaras un poco a grandes rasgos lo que el libro trabaja, la investigación de la que da cuenta. Bueno, es una investigación de 4 años, ¿no? Hemos trabajado 4 años sobre el tema de... Nos preocupaba, en principio empezamos pensando en qué sucedía con los jóvenes en su relación con las redes sociales, ¿no? Cómo se construye la subjetividad ahí, o qué influencia. En principio pensábamos en la palabra influencia, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? Sabíamos que siempre sabemos que es importante, que ha configurado una forma de interaccionar, del mundo en que vivimos, que nos ha cambiado absolutamente todo, ¿no? La manera en que nos relacionamos, pero no sabíamos bien qué pasaba dentro, cómo se producía eso, y esa era nuestra intriga, ¿no? Y bueno, como en toda investigación había que enfocarla en algún ámbito, y elegimos el tema de género porque nos parecía que era uno de los temas menos estudiados, ¿no? Y era una preocupación muy interesante en ese momento cuando empezamos la investigación. Después lo fue más, pero en el momento que empezamos la investigación descubrimos que hay poco estudiado de la relación género con tecnología, como si no tuviese ninguna influencia, ¿no? Como si pudiésemos desligarnos del género, o como si en la relación con la tecnología el género no existe, ¿no? Y bueno, y sabemos que sí, por todos los estudios de género, y qué pasa con los que construyen tecnología y con los que construyen software, y cómo el género siempre está ahí, ¿no? Porque somos género, somos personas. Y entonces nos pareció una buena oportunidad para sacar a la luz ese tema y profundizar la problemática de qué pasa con el género ahí. Esto lo ideamos, lo pensamos antes de la pandemia, nos cruza la pandemia en el medio y impacta mucho en la investigación, ¿no? Nosotros habíamos pensado desde el principio una aproximación mixta, digamos, metodológicamente hablando, es decir, trabajamos con 3 países, ¿no? España, México y Uruguay. Por lo tanto, primero queríamos hacer un sondeo global de la problemática, ¿no? Que sucedía ahí, y después, para después poder mirar en profundidad algunos aspectos que surgían de eso, ¿no? Y hacer un estudio de caso etnográfico, meternos en las redes sociales, y entonces la pandemia nos cruzó y nos retrasó un poco el inicio, ¿no? Pero que aprovechamos para profundizar marco teórico, armar cosas, construir el cuestionario nos llevó mucho tiempo. Fue un trabajo bastante difícil porque no había antecedentes de un trabajo como ese, y tampoco queríamos un trabajo descriptivo de qué usan, cuánto lo usan, cuántas horas al día, porque eso hay mucho, aunque a lo mejor no específicamente de la población en concreta en la que estamos, pero sí tenemos muchos datos estadísticos sobre qué tipo de plataforma, cómo la usan, cuántas horas al día, qué edades, todo eso hay información. O sea que eso para nosotros era prácticamente lo de menos, pero lo que sí nos interesaba era qué hacían cuando entraban, ¿no? Cómo se aproximaban. También conocíamos qué prácticas desarrollaban dentro. Sabemos que los selfies, los memes, los vídeos cortos, bueno, ese tipo de cosas, porque es Vox Populi. Pero cómo lo hacen, cómo lo encaran, cómo se preparan, cómo es el backstage, cómo es el posterior, qué filtros usan, cómo consultan, si consultan con las amigas qué vídeo subir, cómo eligen esta pose u otra,
sacan 25 fotos, de esas 25 eligen una. ¿Por qué eligen esa y no otra? Digamos, ese tipo de cosas era la que más nos interesaba porque era la que nos ayudaba a entender qué pasaba alrededor de eso, ¿no? Y bueno, y ahí identificar cuestiones de género. Eso en el cuestionario nos dio bastantes resultados interesantes, digamos, de dónde tirar, ¿no? De dónde tirar. Un cuestionario que respondían los chicos y chicas interesadas en participar del estudio. Sí, nosotros primero hicimos un cuestionario, bueno, cuanto más gente participaba mejor porque era cuantitativo, entonces lo abrimos nosotros en Galicia, lo abrimos a todas las escuelas de Galicia. Elegimos la edad, ¿no? Desde los 14 hasta los 17 años. En principio la investigación habíamos pensado desde los 12, pero lo hicimos desde los 14 porque en España, a partir de los 14, los niños no tienen que pedir permiso a los padres para participar. Entonces nos parecía que era una cosa menos, digamos, un obstáculo menos para avanzar. Si ellos aceptaban, ya está, porque puede ser que ellos acepten y los padres después no, o necesitábamos doble permiso. Claro. Entonces usamos la vía escolar, digamos, a través del ministerio, que bueno, que tuvimos que entregar, nosotros también tuvimos que entregar el cuestionario al ministerio, esperar que nos lo aprueben y qué sé yo. Pero al final fue una decisión de las escuelas si nos aceptaban que entrar y que contestar el cuestionario. Entonces las escuelas que nos aceptaron entrar fueron las... Era pandemia, o bueno, ahí ya había escuela, pero todavía estábamos recién saliendo de la pandemia, con lo cual no pudimos ir físicamente a la escuela que nos contestó un cuestionario, pero sí lo mandamos online y nos contestaron, bueno, nosotros tuvimos 1000 y pico, y Puebla hizo lo mismo, pero Puebla como son muchos, México tiene mucho, ¿no? Tuvimos una respuesta fantástica en Puebla, 5000 y pico, y otros 1000 y pico en Uruguay, en Montevideo. Más tarde, pero 1000 y pico. Con lo cual, bueno, nosotros somos una provincia nada más, Galicia, o sea que Puebla también, pero tiene una cantidad de habitantes, ¿no? Y de ahí, de quienes contestaron el cuestionario, que lo analizamos y lo trabajamos, empezamos a seleccionar los casos, bueno, a buscar, y que en realidad no pudimos seleccionar mucho porque teníamos muchísimos criterios, decir, vamos a elegir en función de esto y en función de esto, y después nos encontramos que era muy difícil que nos aceptaran lo que queríamos hacer. Porque lo que queríamos hacer era entrar en su espacio de Instagram, que habíamos elegido Instagram. Los perfiles. Entrar en su perfil, que nos hagan amigos para poder acceder a toda su información. Y ver los reels, ver las stories, ver el intercambio, ver los me gusta, ver a quienes siguen, ver a todo. Y bueno, entonces como nos aceptaban, al final nos quedamos con los que nos aceptaron. O sea, si nos hubieran aceptado más. Entonces, por ejemplo, nosotros queríamos no solo cis, no solo sujetos cis, sino también queríamos todos los otros géneros, pero no conseguimos. Entonces tuvimos eso, hombres, varones y mujeres cis, casi todos de clase media, más o menos del mismo nivel socioeconómico, algunas diferencias socioculturales, no todos de la misma zona, pero muy semejantes, digamos. Y bueno, y trabajamos con eso, digamos, con lo que había y bueno, salieron cosas interesantes. O sea, lo que primero hicimos fue entrar en el perfil, bajar toda la información del perfil, porque lo iban cambiando con frecuencia. Reordenando, eligiendo, estas fotos yo ya no me sirven, era de más chico, o bueno, ese tipo de cosas. Entonces bajar todo, hacimos primero un recorrido estático, digamos, ¿no? O sea, de bajar todo lo que había en el perfil y tal, y después lanzamos la secuencia de el proceso, digamos, empezamos desde tal fecha a mirar los cambios, qué sucedía, los reels, los intercambios, los mensajes, los me gustas, a quién siguen, a quién dejo de seguir, cuánto subo y bajo los seguidores, que hay ahí
a veces aumenta, a veces baja, no sé qué. Bueno, todo ese proceso... ¿Durante cuánto tiempo? En principio lo planteamos 15 días. Es un montón igual. Bueno, para un trabajo etnográfico no tanto. O sea, pero bueno, lo acotamos así porque un poco teníamos miedo que Claro. que se nos vaya. Claro. Pero dijimos, bueno, es durante 15 días. Después teníamos la aplicación, los sujetos de los casos y otros que quisieron participar, porque en el cuestionario les habíamos hecho la pregunta, ¿quieres participar en la segunda etapa de investigación? Entonces, bájate esta aplicación y tal. Entonces teníamos los casos y la aplicación que usamos. Y la aplicación, ¿qué era? Se instalaba en la aplicación, no era muy invasiva, porque bueno, una discusión Me imagino. bastante grande con el tema de la protección de datos y lo que... Entonces la publicación era cuando ellos subían una imagen a Instagram, digamos, a lo mejor si subían muchas no, pero que elijan una de las que subieron en esta semana y era un pequeño cuestionario, ¿no? ¿Por qué la subiste? ¿Qué valor tiene? ¿Qué esperas de eso? No me acuerdo ahora exacto, claro. Pero había 3 tipos de cuestionarios, uno al inicio del proceso, otro al medio y otro al final, ¿no? Y eso también fue muy interesante, porque era la imagen que ellos elegían mostrar y tal, y no solo de los casos. Entonces ahí teníamos también una base de datos interesante. Y a lo mejor si hubiésemos avanzado más en el proceso, no lo sé, hubiésemos visto cambios. Y le hicimos entrevistas al inicio y al final del proceso, ¿no? La entrevista es una entrevista de licitación, es decir, nosotros elegimos, ya habíamos analizado algunas cosas, entonces elegimos algunas imágenes representativas y tal, bueno, y además de la entrevista, de que nos contara cómo estaba, no sé qué, no sé cuánto. Ahora no tengo aquí el guión de la entrevista en la cabeza, pero digamos, aparte de la parte, digamos, más descriptiva de cómo lo vive Instagram y qué sé yo, y esta foto, le sacábamos la foto, esta foto de cuándo fue, por qué la subiste, qué te pasó. Entonces ahí era como que ellos recuperaban la parte histórica y relacionaban esa foto, ya sacaban el teléfono y nos mostraron, no, porque estas que las borré, claro, están aquí, no sé qué. Entonces, como que la entrevista fue muy interesante. Las entrevistas eran... A mí, bueno, yo pensaba que me hubiera gustado tener más entrevistas. Lo que pasa es que los tiempos no nos daban porque digamos, había que analizar las entrevistas y ahí volver a hacer. Y ahí pasaron, suponte, 2-3 meses. Entonces, volver a contactar con los sujetos que ya estaban en otra, porque, digamos, estaban ya en el último año de la secundaria, en el bachillerato, que allí es un año para los jóvenes muy complicado, porque tienen el examen de ingreso a la universidad, se preparan 6 meses para entrar, para hacer el examen, y es como que lo único que piensan es en eso. Entonces, claro, como que no era tampoco el momento oportuno para volver a hacer la entrevista. Nosotros tenemos una cuenta, abrimos en la investigación, abrí una cuenta de Instagram que es de donde contactamos con los sujetos y bueno, y la cuenta sigue activa y eso es muy interesante. Yo a veces, como soy curiosa, entro a ver qué pasa y tenemos acceso, digamos, solamente de mirona nomás, ¿no? Porque curiosidad, porque claro, estos chicos ya están en la universidad, claro, ya son otros, no son los mismos. Es muy interesante cómo han cambiado las imágenes, el tipo de relación que establece. Por ejemplo, uno de los casos estaba en el mundo anime, ¿no? No sé si aquí se usa, sí, todo el tema de... ¿Qué? Los otakus. Los otakus y el tema de los disfraces, ¿cómo se llaman? Los encuentros. Cosplay. El cosplay, ella hacía cosplay y todo eso. Bueno, y en el último año, hace mucho ya que no entro, pero en el último año ya se había hecho una cuenta profesional de cosplay, ya había, o sea, claro, ya el desarrollo ya era una joven, digamos, con otra... Entonces,
es como ver qué pasa, cómo evolucionó y hacia dónde va, ¿no? Y bueno, ahí descubrimos muchas cosas, ¿no? Todo el tema el tema de la masculinidad. Sí, eso te iba a preguntar, las cuestiones de género ahí en la construcción de subjetividades que encontraron. Bueno, una cosa que creo que lo dijo Inés en la presentación y que me parece muy importante es que una cosa que realmente cruzaba prácticamente todos los casos, tanto los mexicanos como los españoles, es que y descubrimos que esta generación se piensa el género, no lo da por hecho. Uh-huh. O sea, ¿cómo te consideras? ¿O de qué género te consideras? Bueno, yo estuve pensando, no me importa si me dicen él o ella, me da igual, pero bueno, en principio lo pensé y me he definido como género femenino, pero no descarto, o sea, esa cosa, claro, ¿no? De la fluidez y de cosa que a otras generaciones anteriores era como más rígido y más estático. Entonces es un elemento, es un momento histórico, no sé qué pasará, a dónde volveremos con el avance de algunas ideologías que hay ahora, pero que ese era un momento, además fue un momento histórico, por ejemplo en España, importante para todas las luchas feministas. Bueno, había mucha discusión en la calle porque salía una ley, la ley que se llamó la ley del sí o sí, que era una ley que protegía a la mujer frente a la violación, ¿no? O sea que únicamente si la mujer dice sí, que antes no era tan claro y por lo tanto, ¿no? Pero no se negó. Claro. Estaba tirada en el suelo, golpeada, pero no se negó. O sea, no dijo no. Entonces y eso fue un movimiento muy fuerte en contra, o sea, fue muy fuerte la reacción. Salió la ley, pero bueno, había todo una discusión en los medios de comunicación en contra, a favor, bastante. Sí, de hecho cayó la ministra. A raíz de eso. A raíz de eso, entonces el tema de los feminazis, el tema de no sé qué, en contra de los feminismos, por eso es que traemos en el libro a colación el último libro de Butler, que justamente dice que por qué le tienen miedo al género, ¿no? O sea, y a la discusión sobre el género. Y bueno, entonces ahí nosotros encontramos, por ejemplo, chicos de 16 años con este discurso, ¿sí? Porque yo con la feminazis no quiero tener nada que ver. Claro. Y que siguen a influencers con ese discurso, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Que a mí por lo menos personalmente me impactó que gente joven piense de esa forma. Y entonces sí vimos esta cosa muy fuerte de los chicos característicos, ¿no? Que se definen como cis, no sé qué, bueno, todas sus fotos en el gimnasio, marcando músculo y demás, fotos muy iguales, ¿no? La pera, el cuello, la nuez, solo aquí, solo de perfil, digamos, el tema de la imagen y la pose es un elemento fundamental, ¿no? Y de construcción de género también, ¿no? Las chicas imitando a las Kardashian, esta de foto de perfil, ¿no? Mirándose no sé qué, el selfie de esa forma, digamos, esta cosa de contorsión, de mostrar el ombligo, ¿no? Unas imágenes bastante sexuales, que cuando les preguntábamos ¿cómo te viste aquí? Pero esto es de hace unos años, yo ahora no me saco así esa foto, pero era, bueno, fotos así, sin mostrar la cara, pero en bikini, en unas poses muy provocativas. ¿Por qué? ¿Qué sentiste? Le digo, ¿por qué tuviste necesidad de...? Es que me veía guapa, les pregunté a mis amigas, me dijeron que sí, que les encanta. O que otra sacó igual la foto, entonces yo se la copié y la subí. Claro, la tendencia. Digamos, es como...
porque de golpe descubrimos que tanto había fotos iguales. Bueno, en un capítulo del libro mostramos fotos pero iguales, la misma pose, todas iguales, ¿no? Entonces, esto de la igual, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el sujeto, ¿no? Tomando decisiones. Copian, pero en esa copia, ¿qué hay en juego? Esa era nuestra preocupación. No bastaba con decir que copian. O sí, reproducen el estereotipo. Claro. Todos reproducimos el estereotipo. Pero ¿dónde están los matices? Esa era nuestra preocupación, ¿no? Encontrar eso. ¿Qué me querías preguntar? No, te quería preguntar esto que vos decías de eso que se piensa el género, ¿no? Si es algo que lo encontraron de modo similar entre las chicas y los varones, ¿no? Porque quizás es esa representación varonil que vos decís, que es como hasta más hegemónica, si se quiere, quizás es la que hubiera como una especie de vuelta a los roles tradicionales, ¿no? Una especie de mandato, sí. ¿no? Algunos sí, algún chico sí, no era, digamos, de los 8 casos que tuvimos 4 y 4, por ejemplo en España 2 se pensaban, se lo pensaban, y otros 2 no, eran más tradicional, entre comillas, más marcados. Sí, y alineados con este discurso, ¿no? Como más de derecha también. Exacto, sí, más ultra, digamos, conservador, sí. y siguiendo, bueno, cuando nosotros vimos a quienes seguían, también nos impactó. Claro. Nos impactó mucho. Bueno, muchas actrices porno, tanto los hombres como las mujeres. Bueno, en el cuestionario sale actrices porno, hombres, mujeres y otros géneros también. Casi todos, eso era, bueno, es verdad, los varones es lo global, las mujeres más local, las mujeres algunas de maquillaje, otras de música, no sé qué, pero digamos, bueno, Messi, Ronaldo, qué sé yo, es lo global, digamos, pero como imagen, ¿no? De los varones al fútbol y bueno, los varones más... También, bueno, había uno que era jugador de fútbol y entonces en el colegio, no sé qué, no sé cuánto, entonces como que estaba puesto ahí todo, ¿no? En el deporte, otro más en el gimnasio. Pero algún chico sí se planteaba, aunque, por ejemplo, tenía las imágenes también, la nuez, la pera, no sé qué, no sé cuánto, pero en blanco y negro, por ejemplo. ¿Y por qué en blanco y negro? Claro. Bueno, porque yo lo vi, me gusta del cine, no sé qué, no sé cuándo, o sea, como... Claro. Es una pose... Una estética quizás ligeramente diferente. Sí, mostrándose un poco de diferenciación y también, digamos, esta cosa de qué proyectan ahí, ¿no? Que muestran, cómo, a quiénes les muestran, qué miran, cómo miran, quiénes son mirados, ¿no? O sea, siempre está ese juego ahí, ¿no? Más la mujer, ¿no? La sensación de la mujer de ser mirada. Y lo mismo vimos también diferencias entre las chicas, ¿no? Alguna chica como queriéndose diferenciar. No, yo selfies no me hago. Como diciendo, esto es de estas que van con el maquillaje todo el tiempo. Yo soy natural. Ajá. Entonces eran todas las todo un posicionamiento. Claro, entonces todas las imágenes eran en la naturaleza, mirando el cielo, ¿viste? O sea, esa onda, como si no estuviera haciendo pose. Claro, ¿no? Igual escenificada. No es selfie. ¿Quién te sacó esa foto? No, nos fuimos con mi amiga, que yo le saco a ella y ella me saca a mí. Fuimos al campo y era... ¿Cómo se llama? Aquí era la Casa de la Pradera en España, pero los Ingalls. Ajá, claro. Con las plantas, no sé qué, claro. No sé cuánto. Y ella, todo idílico. Todo no sé qué, ¿viste? Pero es otra variante, claro, digamos, claro. Pero el tema es exhibir eso y mostrarse. Y la necesidad de estar ahí, ¿no? De mirar y ser mirado. Claro. Y las conversaciones entre los adolescentes que ustedes vieron alrededor de esas imágenes, ¿qué nos podés contar? Bueno, sobre todo emoticones, me gusta y no cuántos me gusta, la preocupación por los me gusta. Si esta foto no tiene tantos me gusta en este periodo de tiempo, la sacan y ponen otra.
digamos, hay un tema de capital social y de muy fuerte, ¿no? O sea, tiene, o bueno, ahora fundamentalmente son con los reels, con las stories, ¿no? No con la foto fija. Las fotos fijas son, bueno, la piensan mucho, la organizan mucho, aunque sabemos que Instagram después la reordena y tal, pero algunos los tienen como muy, y saben muy bien por qué, en qué momento, qué representan, qué secuencia. Los stories son otra cosa. Y por supuesto no es lo mismo la cuenta principal que la cuenta secundaria, ¿no? En la cuenta secundaria van de fiesta, están borrachos, bueno, eh, no sé si son otros, Ujú. pero se los ve en esa relación y siempre es comentarios pocos, Escritos, así. escritos, más emoticones, o diosa o maravillosa o ese tipo de cosas. Normalmente positivos, ¿no? Ujú. Nada, ningún comentario negativo. Y otra cosa que sí vimos es esta, que bastantes casos lo tenían, esta cosa de buscar el intercambio colocando tipo cuestionarios, ¿no? Y no sé si han visto en Instagram que, ¿no? Una encuesta de no sé Claro. qué, Sí. esa cosa, ¿Cómo me queda o hago esto sí, o aquello, ¿no? sí, como una sensación de reafirmar, de Ujú. provocar. Claro, o de, sí, sí, de provocar el comentario, provocar la reacción. No Eh, hemos visto casos extremos, ¿no? claro, de... Eh, o sea que nos falta mucho recorrido con respecto, Ujú. porque claro, no hay uno, no es uniforme todo. Nosotros hemos visto cosas muy parecidas, pero también los sujetos con los que trabajamos son de alguna manera parecidos, con sus diferencias personales y tal, pero de alguna manera parecidos. Entonces es Claro. como, nos falta ver un mundo todavía, ¿no? Que en el caso de la serie Adolescencia que mencionaban Ujú. otros días, ¿no? Que bueno, es interesante porque despierta cosas, pero por otro lado, el punto de vista del adolescente no se ha visto en la serie, ¿no? O sea, es como que era nuestro interés es trabajar con los chicos, no lo que piensan los adultos sobre lo que está pasando, o cómo lo viven, o Lo que no cómo... entienden los adultos sobre lo que está pasando. Claro, ¿No? Que, aquí en la serie la voz de los adolescentes es muy escasa, digamos, ujú. solamente hay un solo episodio donde el chico le dice al padre no estás entendiendo nada, Claro. que es, digamos, Sí. revelador, pero no se ve, hay escaso, no, no sabes qué pasa ahí digamos, ahí eso me parece fuerte, digamos, de la serie, porque opta por una mirada muy adulta, Ujú. ¿no? Sí. Que es lo que... Sí, opta por una mirada muy adulta y de adultos que eso, que, Que entienden poco. que entienden poco y que se cierran a Ujú. muchas cosas, ¿no? No todos los adultos. No sabemos por qué niños de 14 años en Londres o en no sé en qué barrio de Londres es ese, están a las 11 de la noche solos por la calle. He vivido en Inglaterra y tengo a mi hija viviendo hace 20 años en Inglaterra y eso te lo puedo asegurar que no es No sucede. no, o sea, me parece muy fuerte. Claro. Pero bueno, la serie ha tenido un impacto muy fuerte, ¿no? De hecho, Sí, sí. la han puesto para que la den en las escuelas, no sé qué, pero... Sí, sí, para abrir la conversación sobre un tema que, bueno, de repente también, a lo mejor en las imágenes que ustedes vieron, encontraron también esta cuestión de la codificación, esa suerte de encriptación que hay en algunas imágenes que son códigos para entre ellos, ¿no? Y que a lo mejor no están, eso, no son del Sí, todo le hemos legibles. preguntado, sí, no hemos encontrado esto que sale en la serie, no, pero te vuelvo a repetir, nosotros hemos tenido casos de gente de clase media, pero sí veíamos emoticonos que si no entendíamos en las entrevistas lo sacamos, y esto Claro. qué es, y esto qué significa, y de dónde, y lo buscamos, por supuesto,
pero no hemos visto esta cosa de bullying ni acoso, no hemos tenido ningún caso de Claro. esos. Tampoco en relación a memes o cosas que circularan. No, en las memes cuentas. poco, memes poco. Más selfies. De que hecho, memes. en los cuestionarios preguntamos mucho por el meme Ujú. y la gente sí circula meme, algunos porque le parecía divertido. Pero bueno, quiero decir una cosa con respecto a los memes. Nosotros en el cuestionario preguntamos dos cosas que a lo mejor en el libro no está, porque no puede estar todo en el libro. Pero sí hemos escrito algún artículo de eso, porque a mí me llamó mucho la atención. Primero les mostramos un meme que fue muy popular en una época, no sé si aquí también, de que va una pareja joven con una chica y el chico se da vuelta y la Sí. mira a la chica, El vestido rojo. la del vestido rojo, y después otro que, ¿viste? Distintas las dos reacciones, que el chico se da vuelta y vamos de fiesta, no sé qué, y está con la pareja, digamos, y la otra es que la chica se comunica, digamos, ¿no? Rompiendo un poco el rol. Entonces, ¿cuál elegirías y por qué? Ajá. Formaba parte del cuestionario. Y la otra cosa que incorporamos al cuestionario fue como una escala de valores. Si te relacionas con gente de otro género, si estás de acuerdo con los inmigrantes en no sé qué, digamos, una serie de elementos de valores que nos parecía importante, ¿no? Y la mayoría de los varones y de las mujeres eligió la tradicional, el meme tradicional. Digamos, no sabemos quiénes, digamos, porque es Claro. números lo que tenemos ahí, ¿no? Pero eligió el tradicional. Tanto los cis femenino, masculino, como los otros géneros. O sea, eso fue impactante. O sea, que eligieran. ¿Por qué lo leí? Porque me hace gracia. El tema como que el meme Sí. forma parte de una cosa como superficial, como si no tuviese ningún mensaje, cuando tiene una función política muy fuerte y muy significativa, ¿no? Y lo cruzamos con los valores. Ajá. Y nos daba, digamos, una cosa bastante fuerte. Afirmativa. O sea, los que aceptaban ese meme tradicional de que, digamos, que estoy con la pareja y al mismo tiempo me doy vuelta y le estoy diciendo algo a la otra, digamos, y lo veían como una cosa normal, entre comillas, o graciosa, que es la respuesta, no, porque me hizo gracia, claro. o no sé qué. Por otro lado, no están dispuestos no están de acuerdo con que entren inmigrantes a la escuela, no están de acuerdo con que no, o sea, que ese es un cruce que nos parece interesante. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico en las escuelas en España había mucha cuestión con respecto al tema de los valores y la aceptación del género y la problemática de la integración de los inmigrantes y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Claro. ¿Qué está pasando aquí? Era un poco. Entre Latinoamérica y Europa, o entre varones y mujeres, ¿encontraron diferencias? No mucha. No mucha. Yo tengo un capítulo de un libro que yo compare lo que está pasando digamos, con los datos del cuestionario. No hicimos el ejercicio con los casos. Pero a nivel de bulto, de cantidad de respuestas, fue lo primero que llamó la atención. Digamos, como, ¡buah! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, no te imaginas que chicas de 15 años, les parece normal que el chico se dé vuelta, y es un meme muy conocido. Claro, sí. Que no les molesten y tengan una posición de defender. Aquí estoy yo, digamos, de reivindicar, ¿no? Alguna cuestión ahí, sí. Entonces ahí hay un tema, por un lado está la cosa de lo fluido y me pienso y qué sé yo, pero por otro lado está muy asentado esta cuestión de sumisión, o como le quieras llamar, relacionado con valores
digamos, no progresista. Sí, sí, tradicional. Y que por otro lado también está enmarcado en esa cosa graciosa, ¿no? De la cultura de los memes, que es también como... Que tapa. Exacto, que permite... Bueno, no lo estoy diciendo en serio, es gracioso, ¿no? No, pero es una broma. Sí. Estás exagerando. La típica de la crítica al feminismo, no tenés sentido del humor. Sí. No, pero entonces no se puede decir nada. Exacto, sí. Sí, que, bueno, es como una forma de volver, ¿no? De ciertos discursos bastante particular. Y aparte, bueno, a mí particularmente me parece súper interesante esta cuestión en relación a los memes, porque, bueno, han tenido un lugar en la construcción de los discursos de radicalización de derecha, que en Argentina también permite entender algunas de las cosas que nos vienen pasando muy fuerte. En los últimos años. Pero hay mucho trabajo sobre el lugar de los memes y lo que ha significado, ¿no? En la cuestión política. Sí. Bueno, todos los memes en las elecciones en Estados Unidos. Exacto, desde la elección de Trump en el 2016, sí. Y el lugar que, digamos... A Biden, bueno, sí. No, aparte la construcción de posverdad, digamos, y de gente que, bueno, está como convencida de cosas que están ampliamente refutadas y sin embargo circulan en ese subterráneo, digamos, que bueno, que culturalmente realmente empieza a tener como... Circulan los memes, los chicos decían que la mayoría circula memes, sí, yo mando cuando me resulta gracioso, pero no construyen memes. Claro. Eran así, te lo estoy diciendo de memoria. Fue la cosa que menos saltó. Nosotros le dimos mucho lugar porque justamente le mostramos esto en el cuestionario. Elijan una, cuál, por qué, digamos. Sí, pienso que eso también puede tener que ver con Instagram como plataforma. No es el lugar donde quizás circula ese tipo de conversación. Más WhatsApp. Sí, y otros foros, espacios como bueno, más que de el cuestionario nicho, no nos centramos en Instagram nosotros, el cuestionario fue global. ¿Qué plataformas usas más? Y bueno, ahí apareció Instagram como la más general y por eso elegimos Instagram después para entrar. Pero era Instagram, Facebook, TikTok y bueno, poco Twitch y todas estas Discord que empezaban... Pero bueno, aparecer con los videojuegos y todo eso, pero no era la generalizada, digamos, como Instagram era la más... Donde estaban todos. Donde estaban todos y por eso elegimos después Instagram. Nosotros en el cuestionario preguntamos WhatsApp, o sea, hicimos una lista, digamos, y una jerarquización. Bien. Bueno, no sé si hay algo más que te haya quedado en el tintero. No sé qué... A ver, la verdad que fue una investigación muy interesante. Nosotros veníamos de investigaciones de otra investigación que habíamos terminado antes de esta, que la terminamos en el 18, entre el 16 y el 18, donde también, que fue muy interesante también, porque analizamos, pero niños más pequeños, hasta a los 12 años, niños de 12. O sea, que todavía no habían terminado la primaria, estaban ahí, en el último año de la primaria, porque nuestra pregunta fue ¿qué aprenden y dónde lo aprenden? ¿No? Con respecto a estas cuestiones de herramientas y tal. Entonces, sí, entramos en la escuela, pero no para quedarnos en la escuela, sino para acompañar a los chicos en ese proceso. Porque era hubo toda una inversión de ordenadores individuales en las escuelas, libro digital y todo eso en esa época. Modelo 1 a 1. Sí, modelo 1 a 1 en ese curso, en sexto. Y entonces también ahí seleccionamos chicos, ahí pudimos hacerlo, porque las escuelas públicas son bastante interesantes en ese sentido, porque hay de todo en las escuelas públicas en España. Y más en Galicia, chicos de distintos niveles socioculturales. Entonces, algunos casos de niños de un nivel sociocultural muy alto, que convivían en el mismo curso con niños con nivel sociocultural y económico muy bajo, muy elemental.
de lo que significa bajo en Europa, ¿no? Que no es lo mismo que la pobreza aquí, pero que para Europa es bajo, y niños de medio, ¿no? Entonces, varones y ahí tomamos varones y mujeres. Y eso nos hizo, digamos, ahí entramos a ver, a caminar con ellos, de la escuela a la casa, y ver cómo entrar en la casa, ver qué sucedía en la casa, cómo hacían los deberes, dónde tenían los aparatos, cuándo jugaban los videojuegos, dónde tenían la consola y dónde tenían el ordenador para trabajar, digamos. Eso es como que fue la primera vez que nos abrió un mundo que realmente nos impactó muchísimo. De ahí que continuamos, vamos a ver qué pasa con los adolescentes, digamos, ¿no? Avanzamos. Entonces el foco eran los sujetos, ¿no? La escuela, la relación que sucedía ahí, donde cambiamos la mirada, digamos. Y ese cambio de la mirada, bueno, la hipótesis es que los niños aprenden mucho en esa interacción con los artefactos todo el tiempo, digamos, no solamente en la escuela, por supuesto, y que lo que aprenden en la escuela quizás es más importante que lo que aprenden dentro. Y otra cosa que encontramos es esta cuestión de universos paralelos que no se cruzan. O sea, los chicos tienen un desarrollo de habilidades con los videojuegos, con un nivel altísimo, que la escuela ni se entera. Claro. Y no la usa, y no tal, o sea, porque a lo mejor con los videojuegos resuelven problemas, toman decisiones, hacen matemáticas, aprenden lengua porque están intercambiando, no sé qué, no sé cuánto, y para la escuela eso no existe, no lo usa y no es importante tampoco, ¿no? O sea, lo que importa para la escuela, estoy hablando de la escuela de Galicia, no todas las escuelas, pero las que hemos visto aparecen. Por ejemplo, teníamos el caso de un niño, el caso más extremo de un nivel sociocultural muy bajo. Pero el padre del niño, que no tenía dinero, no trabajaba, pero recibía la subvención del Estado por no trabajar, lo invertía todo en aparatos para jugar a los videojuegos. Era adicto a los videojuegos. Entonces tenía un sótano en la casa. Súper equipado. Que no se imaginan las cámaras, porque era gamer y transmitía y era no sé qué, no sé qué. Y el chico al lado del padre, haciendo vídeos de YouTube y no sé qué, ¿no? Pasándose horas y horas ahí, no sé. Para la escuela era un fracasado, repetía, pero tenía una rapidez el chico y digamos, eso. Lo que descubrimos fue menor nivel socioeconómico, menor nivel sociocultural, menor capital cultural, más exposición sin límite, digamos, sin criterios. Y sin criterio a las pantallas. El chico veía porno, veía todo. Y después teníamos hijos de universitarios o tal, que sí jugaban, pero primero los juegos los miraba el padre, la madre, entonces después jugaba, tenía horas para jugar, hasta la posición física, el cuerpo, cómo se sentaba frente a la computadora, se veían, lo filmamos todo, es que el cuerpo cambia, la manera en que me relaciono con él es diferente que el otro, o sea, era como... Claro. Eso a nosotros nos abrió un mundo muy interesante, ¿no? De romper eso y ir a los sujetos. Eso, y fue un antecedente muy importante, claro, de esta investigación. Súper interesante. Sí. Porque de hecho me parece que en todas las instituciones educativas como la gran incógnita, ¿no? ¿Dónde están sucediendo los aprendizajes? ¿Y qué están aprendiendo? Nosotros veíamos, por ejemplo, los niños se llevaban a la casa la computadora de la escuela, sobre todo los niños que no tenían en la casa otra computadora, claro, ¿no? Y claro, la computadora de la escuela, el portátil de la escuela es muy limitado, digamos, no tenía por supuesto acceso a las redes sociales, claro, ni nada de eso, o sea, estaba capado, digamos,
pero ellos se buscaron la vida para chatear con el Drive, no sé, o sea, no tenían Gmail, no tenían nada de eso, pero con el Drive chateaban y transgredían permanentemente, ¿no? Hacían los deberes con los compañeros y no, a tal le dio tal la respuesta. Y digo, ¿cómo lo viste? No, porque usamos el chat Claro. del Drive, o sea que Tenían ellos, sus puertas traseras. y cómo hacían con otros los deberes al mismo tiempo, para poder irse rápido a jugar. Claro. Muy interesante.